Dios te bendiga. Yo soy Alberto Tejeda y estás en sintonía de esta tu programación Punto de Esperanza, dándole gracias al Padre Celestial que me permite llegar a cada uno de ustedes con el mensaje de la palabra de nuestro Dios. El día de hoy estaremos hablando sobre la importancia de que nosotros podamos vencer nuestros pecados, que podamos vivir una vida como le agrada al Señor, que podamos avanzar en la vida espiritual, venciendo aquellas cosas que traen dolor, que traen sufrimiento a cada uno de nosotros. Estaré leyendo algunos versos de la palabra de Dios, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, versos 56 al 57, donde dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo hablando: el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, el aguijón de la muerte o el punzón de la muerte es el pecado. Por causa del pecado viene la muerte. Cuando nosotros vivimos vida en desobediencia delante de Dios, cuando nosotros rompemos sus leyes y sus mandamientos deliberadamente, entonces cuando entra la muerte a cada una de nuestras vidas, cuando entra el sufrimiento, no que Dios trae el sufrimiento, sino que el pecado trae sufrimiento a cada una de nuestras vidas, porque nosotros fuimos creados para no pecar, sino para vivir una vida de justicia delante de Dios. Aleluya, pero la forma como el pecado o el punzón de la muerte consigue fuerza es a través de la ley. Lo que le da fuerza al pecado es la ley. Lo que quiero decir es que cuando nosotros tenemos la ley, cuando conocemos la ley y nosotros la rompemos, entonces el pecado toma ocasión para traer sufrimiento, para traer pesar a cada una de nuestras vidas. No es Dios que provoca el sufrimiento en nuestra vida, no es Dios que produce la muerte, sino que el pecado produce la muerte. El pecado es como un parásito que vive dentro de nuestra vida, que nos lleva a hacer cosas desagradables delante de Dios y poco a poco va destruyéndonos, poco a poco va matándonos. Gracias al Señor que esta muerte no es eternamente y para siempre, ¿verdad? Pero mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en este mundo, el pecado causará toda clase de sufrimiento. Gloria a Dios. Pero dice el apóstol Pablo, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Verdad? Cristo, al estar colgado en la cruz del Calvario, nos da la victoria a cada uno de nosotros para que nosotros vivamos una vida libre del pecado, para que nosotros podamos vencer el pecado en medio de nuestra vida. Aunque es verdad que todos nosotros podemos pecar, aunque es verdad que todos nosotros somos capaces de pecar, pero gracias al Señor Jesucristo, nosotros podemos vivir una vida libre del pecado, ¿verdad? Entendiendo especialmente que ya no estamos bajo los rudimentos de la ley. Así como Dios no es dirigido por la ley, así tampoco nosotros somos guiados por la ley. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Nosotros somos guiados por el Espíritu de Cristo, que mora en cada una de nuestras vidas. Gloria a Dios, podemos dar gracias al Señor. Perdón, que ya no somos esclavos del pecado, que ya no tenemos que vivir en pecado, que ya no tenemos que ser destruidos por causa del pecado. El día de hoy podemos vivir una vida justa, una vida santa, como Cristo la vivió. Efesios capítulo 5, verso 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Muchas veces para nosotros olvidar nuestros problemas, muchas veces para nosotros medicarnos a nosotros mismos, muchas veces para ser más sociales, que es algo bueno, nosotros entramos en el hábito del alcoholismo. Y siempre y cuando usted tome alcohol y se embriague, porque el pecado está en embriagarse, no en tomar alcohol, ¿verdad?
siempre y cuando usted permita que su sentido, que su cuerpo se embriaguen, sabemos que el emborracharse es pecado. Es pecado, es desagradable delante de Dios. Y la razón por esto es que cuando no estamos en nuestros sentidos, cuando el alcohol toma control de nuestra vida y nos domina, el pecado toma ventaja de esto y nos ayuda a hacer cosas que son malas. Cosas que la sociedad va en contra de ella. Por ejemplo, si usted se embriaga y tiene que conducir. Por ejemplo, cuando usted se embriaga, muchas veces usted pierde la noción del tiempo, usted pierde la noción, ¿verdad?, de la familia que usted tiene, de su matrimonio y tantas cosas. Entonces, claramente Dios nos dice que no nos embriaguemos con alcohol. Más bien seamos llenos del Espíritu. Seamos llenos del Espíritu. Y es fácil tomar alcohol y alcoholizarse y olvidar de sus problemas y sentirse alegre y sentirse bien. Pero cuando nosotros entendemos que hay una vida espiritual, que la vida no solamente tiene que ver con el mundo físico, nosotros también somos seres espirituales y Dios ha enviado al Espíritu Santo para que nosotros no estemos solos. Si estamos tristes, nos llenamos del Espíritu Santo que ya mora en nosotros. Buscamos esa espiritualidad a través de Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, para así poder estar alegre, para poder estar contento, para poder socializar mejor con los demás. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, muchas veces dejamos de criticar a los demás, dejamos el enojo, dejamos la ira, dejamos la culpabilidad y tantas cosas. Y eso nos ayuda a ser mejor amigo, nos ayuda a ser mejor persona. Entonces, en vez de esconder nuestros problemas y nuestras dificultades con el alcoholismo, mejor seamos llenos del Espíritu Santo. Permitamos que el Espíritu Santo nos cambie, nos transforme y que nos ayude a vencer esos problemas y esa dificultad que hay en medio de cada uno de nosotros. Cuando digo el Espíritu Santo, llenarse del Espíritu Santo, no es que hablemos en lengua, no es que nosotros brinquemos y hagamos tantas cosas. Lo que me estoy refiriendo es que dejemos que el Espíritu Santo de Dios cambie nuestras vidas, ¿verdad? Y que nos ayude, gloria sea el nombre de Dios, a aceptar a los demás, a entender a los demás, amar a los demás. Y no solamente eso, a pedirle a Dios que nos ayude a cambiar esas áreas de nuestra vida que por nuestras propias fuerzas no podemos cambiar. Para muchas personas, el alcoholismo es su religión. Para muchas personas, ellos sentarse con sus amigos en una barra, en una discoteca o en el patio de la casa tomando y bebiendo alcohol y emborrachándose, esta es tu religión. Pero hay una religión que es mejor que esta. Hay una religión que no va a dañar tu hígado, que no va a dañar tus sentidos y no va a traer jaqueca a tu vida. Y es la religión de ser lleno del Espíritu Santo. Es la religión de pedirle a Dios que el Espíritu Santo nos llene, nos cambie, que traiga gozo, que traiga paz, que traiga alegría, que traiga felicidad a nuestra vida. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser llenos de los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo son el amor, el gozo, la benevolencia. Todas esas cosas nosotros las tenemos, pero muchas veces porque no la atendemos, no podemos experimentarla en cada uno de nosotros. Todos nosotros nacemos con el amor, pero muchas veces lo descuidamos, no le damos atención y por eso no sabemos y no podemos amar, incluyéndonos a nosotros mismos y a nuestros familiares. Y muchas veces pensamos que estamos muy viejos para empezar, pero nunca es demasiado tarde. Usted puede ser un abuelito. Usted se llena del Espíritu Santo, que ya mora en usted. El Espíritu Santo que te va a enseñar lo que tú debes hacer. Y pedirle, Señor, ayúdame a ser lleno del Espíritu. Cuando se refiere a ser lleno del Espíritu, a ser lleno de los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu Santo es todas esas cosas positivas que nosotros conocemos. Por ejemplo, el amor, la paz, el llevarse bien con los demás, el tener tranquilidad, ayudar a los pobres, ayudar a los necesitados. Si nosotros nos emborracháramos con el Espíritu Santo. Cuando digo eso, no es que usted va a hacer un espectáculo en la iglesia danzando y todas esas cosas. No, pero cuando usted se llena de los frutos del Espíritu Santo,
Usted va a ver un cambio positivo en su vida y en aquellos que están alrededor de usted. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que venció al mundo, nuestra fe. ¿Verdad? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y nosotros necesitamos este nuevo nacimiento que enseña la palabra de Dios. Y de la forma como nosotros recibimos este nuevo nacimiento es aceptando que ya este nuevo nacimiento, la semilla está dentro de nuestra vida y dentro de nuestros corazones. Y solamente tenemos que aprender a ser como nuevas personas. Claro, nuevas personas si estamos haciendo lo que es correcto, si estamos caminando solamente en el sistema pecaminoso del mundo, si estamos caminando según la carne y no según el espíritu. Ahora, si usted es una persona que ama a Dios, es una persona que quiere mejorar, que quiere cambiar su carácter, que quiere ser mejor ciudadano, mejor esposo, mejor padre, aleluya, usted no necesita este nuevo nacimiento porque ya usted lo ha alcanzado. Usted lo ha obtenido. Pero si usted es una persona que ha estado luchando, sufriendo en el mundo por tantos años y por tanto tiempo y quiere un cambio, una transformación, porque te cansaste del sufrimiento del pecado, tú tienes que entender que el nuevo nacimiento ya está dentro de ti, Cristo mora dentro de ti, aleluya, y tú pensar a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y los mandamientos de Dios no son gravosos. Usted no necesita conocer el libro de Mateo, el libro de Apocalipsis, ni ninguna de estas cosas. Lo que usted necesita conocer es, aleluya, aquellas cualidades positivas que habían en Cristo, está en cada uno de nosotros. Aquellas cualidades de amor, de misericordia que habían en Jesús, están en nosotros y nosotros necesitamos desarrollarla. Nosotros necesitamos, gloria sea el nombre de Dios, permitir que estas semillas crezcan, que estas semillas tiren flores y produzcan frutos. Que produzcan fruto en nuestra vida. Nosotros somos como los árboles, que podemos producir frutos malos o podemos producir frutos buenos. Y los frutos malos son el odio, el resentimiento, la idolatría, las fornicaciones, los adulterios y todas esas cosas que nosotros sabemos que Dios no está de acuerdo con ellas, porque Él conoce que son malas para nuestra vida. Muchas veces, aunque nosotros no estemos de acuerdo con el Señor, yo creo que Dios sabe más que nosotros y Él sabe lo que es bueno para nuestras vidas. ¿Verdad? Gloria sea el nombre de Dios. Si leemos la palabra de Dios, dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. A Dios le pertenece toda la tierra. La gloria de Dios cubre toda la tierra y a Él le pertenece la victoria. Y la victoria Él la ha dado a la humanidad, porque Dios no es mezquino. Él es un Dios dadivoso, Él es un Dios lleno de amor, lleno de misericordia. Ya Él nos ha dado la victoria a través de Cristo Jesús. Ya Él nos ha dado el poder para que nosotros podamos producir buenos frutos de arrepentimientos, buenos frutos de amor, de misericordia y desarrollar una vida espiritual que es agradable y santa y pura delante del Señor, para que no seamos esclavos de los hombres o no seamos esclavos del pecado. Aleluya, pero que nos convirtamos en esclavos de la justicia, del amor, de la misericordia, de la bondad y el poder maravilloso de Dios. Dios no quiere asustarte, como algunas personas creen que Dios quiere asustarte. Dios no quiere y no te va a condenar. Dios no quiere y no te va a matar. Pero lo que Dios quiere es que tú recibas esta vida, que tú desarrolles esta vida maravillosa que está dentro de ti. Jehová Dios es bueno, Él es bondadoso y Él es misericordioso. Cuando yo digo Dios, es el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las personas, nosotros proyectamos muchas veces nuestro odio, nuestros pecados, nuestros temores al Dios que nosotros servimos.
Nosotros decimos, Dios condena eternamente a aquellos que rechazan el Evangelio, lo cual es falso. Gloria a Dios, no hay condenación en Cristo Jesús. Cristo no vino para condenar al hombre, Cristo vino para condenar y destruir el pecado en la vida del hombre. Cristo vino no para atormentar o destruir eternamente a nosotros los seres humanos, pero Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y el Señor no se cansará hasta que cada uno de nosotros, los vivos y los muertos, recibamos estas promesas, esta esperanza que vienen de nuestro Dios. A Él sea la gloria, Él sea exaltado por toda una eternidad, porque Él ha sido bueno con nosotros. Dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Él mociará a los humildes con la salvación. Él mociará a los humildes con la salvación. Muchas veces nuestros pecados, nuestro orgullo hacen, aleluya, que Dios nos humille. Dice la palabra de Dios que Dios atiende al humilde, pero ve de lejos al altivo. Y en nuestra carnalidad, en nuestra carnalidad muchas veces nosotros nos volvemos orgullosos. Muchas veces escuchamos a nuestro ego antes de escuchar al Espíritu de Dios que ya mora en nosotros. Y cuando Dios ve que el ego en nosotros es más fuerte que nuestro espíritu, lo que Dios hace es que humilla nuestro ego. Y una forma como Dios humilla el ego del hombre, primeramente es, Dios permite que vengan las enfermedades a tu vida. Él permite, no que Él la manda, pero Él la permite. Dios permite que venga la vejez y a través de la vejez somos humillados. Que vengan los problemas, que vengan las dificultades, porque el pecado produce muerte, produce sufrimiento, produce dolor y todas estas cosas. Y hasta permite la muerte. Dios permite la muerte por causa del pecado y por causa de la maldad. No que Dios mata a ninguna persona, porque la Biblia dice, no mataréis. Y yo creo que Dios guarda sus mandamientos porque Él quiere, pero Dios permite que este parásito de la muerte te destruya y te mate, ¿verdad? Y la muerte produce en nuestra vida humildad. Saber cuando nosotros no tenemos este cuerpo, que necesitamos la misericordia de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios para cada uno de nosotros y que nosotros podamos volvernos a Él. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, Él mociará a los humildes con la salvación. La salvación de Dios no es para lo orgulloso. Y es por eso que antes de Dios entregarte la salvación completamente, Él tiene que rompernos, Él tiene que quebrantarnos, Él tiene que pasarnos por el horno de fuego, así como metieron a Daniel, todos nosotros seremos sazonados por el fuego. Todos los cristianos, los musulmanes, los ateos, todos los seres humanos seremos pasados por el fuego. No un fuego que destruye, no un fuego que atormenta, pero un fuego que santifica, un fuego que purifica. Gloria sea el nombre de Dios. Pero hay personas que enseñan el temor y la Biblia dice que nosotros no debemos tener temor. El temor es pecado delante de la presencia de Dios. Pero hay personas que pecan enseñando el temor, enseñando que Dios ha de atormentar a las almas eternamente. Esto es pecado y desagradable delante de Dios, enseñar tales falsas doctrinas. Si la Biblia enseña, si Dios enseña a través de su amor y su misericordia, que Él santifica, que Él purifica a los que son de Él. Dice la palabra de Dios que todas las cosas le pertenecen a Dios. Él dice, mías son todas las almas, la del Padre como la del Hijo. Le pertenecen a Dios. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros somos criaturas, hijos e hijas de Dios. Muchas veces nosotros queremos comportarnos como esclavos. Y Dios lo permite. Porque Dios es misericordioso. Pero Él no tendrá esclavo para siempre. Él echará el esclavo fuera de nuestra vida para que nosotros podamos ser los hijos que fuimos creados para ser. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego.
Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Muchas veces cuando leemos este verso, las personas que aman al dinero, que aman las riquezas, que aman la prosperidad, usan versos bíblicos como este para decir: Dios quiere que tú seas rico, Dios quiere que tú seas millonario, Dios quiere que tú no pases ningún trabajo económico en esta tierra. Y lamentablemente esto no lo enseña Dios. Dios no quiere que tú seas rico. Hay cristianos que se han hecho ricos, pero Dios no quiere que tú seas rico. Dios quiere que no nos falte nada. Aleluya. Y cuando dice que no nos falte nada, lo que verdaderamente necesitamos. Ahora, lo que Dios está diciendo aquí, cuando Él dice: sálvanos ahora, te ruego. Aleluya. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. No es una prosperidad económica, no es una prosperidad física, pero es una prosperidad espiritual. Y la prosperidad espiritual es cuando nosotros aprendemos a ser más como Cristo, más amoroso, más misericordioso como Cristo. Hay gente que habla mal de Cristo Jesús diciendo: Cristo enseñó al infierno que se predica el día de hoy. Hay personas, dice que la persona que lo predicó más fue Cristo, pero Cristo nunca enseñó el infierno. No como la mayoría de las personas lo conocen el día de hoy. Si tú le preguntas a una persona qué es el infierno, ellos te van a decir: el infierno es el lugar donde Dios atormenta las almas día y noche por toda una eternidad. Si usted le preguntaba a Cristo qué es el infierno, la palabra que Él usó en muchos de sus mensajes, la palabra Gehenna, que era un basurero donde pero los cuerpos de las personas eran quemados después de haber sido muertos en una cruz. Lo que hacía el Imperio Romano cuando crucificaba a uno de estos judíos, porque Roma tenía a los judíos en esclavitud, ¿verdad? Tenían ese pueblo colonizado. Entonces, Jesús enseñaba: si tu ojo derecho te da ocasión de pecar, mejor sácatelo, porque es mejor perder tu ojo que todo tu cuerpo sea echado en el Gehenna. Y usted lo puede buscar en el original. La palabra de Dios dice claramente Gehenna. Y esta palabra Gehenna era un lugar físico. No es una alegoría de un lugar espiritual donde las almas van a ser quemadas. Dice: el cuerpo va a ser echado. Donde todo tu cuerpo va a ser echado. No habla de las almas, habla del cuerpo. Y lo que hacían los romanos era, cuando encontraban una persona que cometía un crimen, muchas veces lo crucificaban, lo mataban y después lo tiraban a este basurero para que se quemaran. Para que se quemaran, gloria sea el nombre de Dios, allí los cuerpos. Y hay alguna frase que Jesús usa que nos hace pensar que era un lugar eterno. Por ejemplo, dice la palabra de Dios: donde el gusano nunca muere. Y hay muchas personas que dicen: bueno, el gusano nunca muere ahí porque el gusano es eterno, pero eso no es lo que Cristo estaba enseñando. La razón por la cual el gusano nunca moría era porque el gusano siempre se multiplicaba. Siempre la madre gusano, antes de morirse quemada o morirse de vieja, ¿verdad?, siempre ponía más gusano y siempre había más, porque siempre había más carne para comer, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel estaba siendo acribillado y eran personas ellos mismos violentas. Y los romanos eran tal vez el imperio más duro que había. A eso era lo que Jesús se estaba refiriendo. Jesús no se estaba refiriendo a un lugar espiritual. Jesús se estaba refiriendo a un lugar físico llamado el Gehenna. Y muchas veces nosotros enseñamos que Jesucristo habló del infierno, como diciendo que Cristo no era piadoso, no era misericordioso con la persona. Él enseñó de este lugar, el Gehenna, que nosotros llamamos infierno. Él enseñó porque Él no quería que ninguna persona fuera ahí. Que ninguna persona fuera a este basurero donde sus cuerpos iban a ser quemados. Dios es un Dios de amor. Él es un Dios de misericordia. Un Dios que vino a salvarnos, que vino a libertarnos. Dice Mateo capítulo 1, 21. Y llamará su nombre Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Cristo no vino para salvarnos del infierno espiritual que aquel hombre italiano llamado Dante enseñó, ¿verdad? Divina Comedia, él enseña acerca de este infierno.
Cristo no vino a salvarnos de ese infierno porque no es un lugar real. Él sí vino a salvarnos de nuestros pecados. Y yo creo que Cristo va a conseguir lo que Él siempre ha querido, salvarlo de nuestros pecados, totalmente y enteramente. Aquí en la tierra nos empieza a salvar. Y después la otra vida, cuando nosotros morimos, sabemos que nuestro cuerpo deja de morir, pero nuestra alma sigue viviendo. El Señor ha preparado un lugar, no sé exactamente cómo es, donde Él ha de pasarnos por el fuego. Y la razón por la cual Dios usa la palabra fuego era porque en el fuego era que ellos purificaban el oro. Echaban al fuego al oro, el oro se derretía pero no dejaba de existir y la basura se quedaba abajo. Ellos podían sacar la plata, ellos podían sacar el oro. Ellos podían sacar el estiércol, la basura de lo que ellos querían limpiar. Y así mismo quiero decirte que Dios ha de limpiar a su creación. Dios ha de limpiar a sus hijos, porque Él es un Dios de amor. Él es un Dios de misericordia, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios claramente que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios va a conseguir las dos. Primero, nadie se va a perder. Segundo, todos los hombres pasarán y vendrán al arrepentimiento. Llegará un día donde todas las almas confesarán que Jesús es el Señor y se postrarán delante de Él. Y harán lamentaciones delante de Él. No diciendo tenemos miedo porque tú nos vas a matar. Ese no es el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es de amor, de paz, de misericordia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Dice, nos lamentaremos delante de Jesús. ¿Por qué, Señor? Tú siendo tan bueno y tan misericordioso para con nosotros, nosotros escogimos el pecado y escogimos la maldad. Pero nuestros ojos serán abiertos. Entonces veremos a nuestro Dios. Si yo enseño el tormento eterno, estoy enseñando el temor. Y Dios vino para darnos victoria sobre el temor. Sobre el pecado del temor, gloria sea el nombre de Dios. Si yo enseño el odio, si yo predico que Dios es un Dios de odio, un Dios de ira, un Dios de venganza, estoy enseñando un falso evangelio. El evangelio verdadero es que Dios es amor y que Dios es misericordioso y que Dios es bueno. Y de la forma como Dios te purifique dándote amor. La Biblia dice a tus enemigos muéstrale amor, muéstrale misericordia y así estará poniendo carbones de fuego en sus cabezas. Y cuando Dios nos muestra amor aún en nuestra maldad, cuando Dios nos muestra bondad, el pecado trae destrucción, como le decía, pero Dios nos muestra amor y bondad, Él está poniendo carbón de fuego en nuestra cabeza. No para destruirnos, pero para santificarnos. La religión no tiene el poder de santificarnos, solamente de asustarnos. Cristo fue el que pagó el precio por nuestra maravillosa salvación. Entonces, ¿por qué no poner nuestra fe en Él y quitar nuestro miedo fuera de nuestros corazones? Amén. Yo soy Alberto Tejeda, que me despido dándole gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad. Dios te bendiga.